Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales. El día de hoy traigo un tema que a mi consideración es relevante, es importante y que he observado que no hay tanta información, o al menos no tan precisa. Quiero tratar de ser preciso, claro, y esto es lo relativo a por qué es tan complejo que se ha dictado un auto de no vinculación a proceso. Bien, para poder establecer esta cuestión claramente, hay que establecer lo que es la vinculación a proceso. La vinculación a proceso no es más allá de comunicarle al imputado por mediante un auto o una resolución que ha sido sujeto al proceso penal. Bien, la precisión que quisiera hacer es el artículo 316 obviamente contempla esta cuestión de la vinculación a proceso. Sin embargo, en dicho numeral se establecen 4 fracciones que son bastante categóricas para que esta vinculación sea emitida a través del auto respectivo. Primeramente, por obvias razones, el agente del Ministerio Público debe solicitarla. Debe solicitar que sea vinculado a proceso el indiciado. Sin embargo, vienen esas fracciones y en la fracción primera de dicho numeral se establece que para que sea dictado el auto de vinculación a proceso se le debe de haber previamente formulado imputación al indiciado. Esto es, se le tuvo que haber hecho de su conocimiento al mismo que hay una investigación en su contra, haciéndole de su conocimiento también los hechos que se le atribuyen, materia de la propia investigación. Sin embargo, quiero ser muy claro que la principal razón por la cual la audiencia inicial existe es para que el agente del Ministerio Público pueda formular imputación. Esto es, la piedra toral de la vinculación es la formulación de imputación. Sin formulación de imputación, por suficiencia de razón, no existiría cabida a la vinculación a proceso. En ese orden de ideas, es bastante importante que aquella formulación de imputación concuerde al menos de manera fáctica con lo que se versará en la solicitud de agente del Ministerio Público para poder vincular. No puede rebasarse o irse más allá de lo que se manifestó bajo un principio de mismicidad. Bien, no es el tema hablar de la formulación de imputación, pero obviamente para entender la vinculación hay que precisar un poco lo que es la formulación de imputación. Después de ello, en la fracción segunda se establece que al imputado se le tuvo que haber dado la oportunidad para poder realizar una declaración, o en su caso, por obvias razones, el no haberlo hecho. Esto es, que el imputado se reservara ese derecho. El juez de control, después de que se formuló la imputación, tuvo que haber dado esa oportunidad. En dado caso que el imputado declarase o no declarase, bueno, eso ya sería cuestión de él y eso impactaría en el momento de la resolución respectiva de vinculación al proceso. Pero hay que establecer que el hecho de que el imputado sea reservado en su derecho no va a impactar en cuanto a culpabilidad, en cuanto a responsabilidad. Pero si él llegara a emitir una declaración, todo aquello que él manifieste podrá ser usado en su contra. La parte que me interesa destacar de este numeral es la fracción tercera que versa en lo relativo a que de los antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, o que exista la probabilidad de que el imputado participó o lo cometió. Se entenderá, y establece así el numeral en su fracción tercera, que se entenderá que existen datos de prueba cuando se establezcan indicios razonables que permitan así suponer todo lo anterior que he manifestado. Bien, hay muchos conceptos que en su momento, cuando se hable de la vinculación al proceso de manera amplia, se tendrán que discutir. Lo relativo a lo que es un antecedente de investigación, lo relativo a lo que es un dato de prueba, lo que es el hecho que la ley señala como delito, lo que también es la suposición, lo que también se establece en dicho numeral, lo relativo a indicios razonables. ¿Qué es un indicio razonable? Ahora bien, si hablamos de datos de prueba, entonces hay una forma de ser valorados dichos datos de prueba. Bien, ¿por qué es tan difícil obtener el auto de no vinculación a proceso? Por experiencia les puedo decir, hay muchos litigantes todavía en estas alturas
que cuando llegan a una vinculación a proceso, lo primero que hacen es debatir culpabilidad. Lo que hacen es entrar al fondo del estudio de los elementos del tipo penal, objetivo, subjetivo y normativo. Además, también vienen y versan relativo a lo que es culpabilidad o responsabilidad de su, en ese momento, defenso. Cuestión que el sistema no está diseñado para debatir en ese momento. La vinculación a proceso precisamente se basa a través de un estándar mínimo, esto es a nivel de dato de prueba. Dato de prueba que no se puede categorizar o elevar a la altura de una prueba tal y como se va a discutir en su momento procesal oportuno en la etapa de juicio oral. No se puede establecer de la misma forma el hecho, a pesar de ser el mismo, con esos elementos probatorios. Porque no es el diseño que el legislador dejó para este sistema. Es un error pensar que cuando entramos a la audiencia inicial, esto es, la oportunidad para contrariar o ofrecer medios de prueba para vinculación, se establezca que el imputado que el imputado no es el culpable. Que de los elementos del tipo penal nos actualizan y empezamos a versar muchísimas cuestiones. No. Inclusive debatir tanto una vinculación a proceso podría ser contrario a los intereses que podríamos tener. ¿Por qué? A diferencia de la etapa de juicio, que existe el principio de duda razonable, la duda razonable, aquella que si el juez no tiene convicción en que el imputado realmente cometió esa cuestión delictiva, lo que va a hacer es absolver. Aquí no, aquí desafortunadamente es todo lo contrario. Al existir duda, podríamos provocar o podríamos influir en el ánimo del juez en que en su momento sí dicte una vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque la vinculación a proceso tiene como finalidad determinar que exista una investigación complementaria. No hay que pasar desapercibido que el artículo 211 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece las etapas del proceso penal. Esto es, la de investigación, y establece que existen fases, la inicial y la complementaria. La inicial va a comenzar desde el momento en que se formula la respectiva denuncia o querella o el requisito equivalente en este sistema, y hasta el momento en que se formula imputación. Ahí va a abarcar la fase inicial. Pero bien, la fase complementaria va a abarcar de esa formulación de imputación hasta el momento en que se cierre el plazo de cierre de investigación. Se cierre la investigación complementaria. Bien, ¿por qué digo o manifiesto todo esto? Porque la vinculación a proceso es el partenón para que la gente del Ministerio Público, también la defensa, puedan perfeccionar esa investigación inicial. La puedan, en su momento, por cuanto hace la defensa, contrariar, ofreciendo medios de prueba, aportando datos o antecedentes de investigación dentro de la carpeta de investigación. Esa es la finalidad. Entonces, ante la duda al juez dentro de una audiencia inicial, esto es para vincular a proceso, lo que va a propiciar es que sea dictado un auto de vinculación a proceso. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuándo vamos a poder obtener entonces la no vinculación a proceso? Desafortunadamente, y se los digo, debe haber, para empezar, un error categórico de agente del Ministerio Público. El artículo 319 establece que para la no vinculación, pues simplemente deben incumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 316, enumerados en las fracciones que ya he mencionado. Obviamente, si no se formula imputación, va a ser difícil llegar a la vinculación sin que se haya formulado imputación, porque tendría que ser entonces un error del órgano de control en la mayoría de las veces, o que no se le haya dado la oportunidad para que sea expresada su declaración o no. Pero la que sí es relevante es la cuestión de la fracción tercera e inclusive de la fracción cuarta. Pero en este momento vamos a entrar en la fracción tercera, que es de lo que de los antecedentes de investigación se desprendan datos de prueba que permitan establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito. Pero bien, ¿cómo podemos llegar a este punto a que se dicte la no vinculación? Lo diré bien, simplemente que el imputado no haya estado ahí. Simplemente que el imputado plenamente no participó. Esto es, se le imputa un hecho en el cual se aduce que él participó. ¿Qué pasaría si el imputado no estaba en el país? ¿Qué pasaría si el imputado hubiera estado en país diverso, en el momento, hora, lugar en que fue atribuible la conducta
al indiciado. ¿Qué pasaría? Todo esto obviamente deja la estampación de datos, de evidencias, de indicios dentro del mundo exterior. ¿A través de cómo? De boletos de avión, de un pasaporte o de un sello oficial del país en el cual se plasma la entrada al país en mención. Esa sería una forma de poder establecer plenamente que el imputado no participó. Eso sería un indicio razonable al nivel de dato de prueba. De hecho, es muy complejo llegar a esta cuestión, a que no sea dictado el auto de vinculación a proceso. Es muy complejo, porque también hay que entender, el órgano jurisdiccional no por un delito, vamos a decir un feminicidio, va a dictar un auto de no vinculación a procesos si realmente sí existen indicios razonables que permitan suponer que el imputado participó en ese hecho que la ley señala como delito. Todo esto tiene que ver bastante con el material probatorio que llevemos a la audiencia inicial. Si únicamente, como muchas veces pasa, los litigantes solo se hacen cargo de ejercer una contradicción, sin ofrecer sustento probatorio para manifestar que eso que están diciendo es contundente a tal grado de que no sea dictada el auto de vinculación a proceso. Desafortunadamente en la práctica no pasa, porque en la mayoría de los casos es bastante complejo la labor de investigación en esa etapa inicial, porque obviamente el imputado siempre va a tener la desventaja ante esta circunstancia. Por eso siempre se ha reiterado la necesidad de agentes privados que se encarguen de investigar, de que los mismos abogados siempre tengan como principal función también la de investigar, la de aportar datos de prueba, inclusive medios de prueba tal y como se permite en el momento de la vinculación. Por eso existe un plazo constitucional. Por eso al imputado se le pregunta, para que pueda ejercer un derecho de defensa, si quiere que su situación jurídica sea resuelta en el mismo momento de la audiencia, en el término de 72 horas o 144 horas, con la finalidad de aportar datos de prueba, medios de prueba. Pero entonces, ¿cómo el juez de control, a través de una simple contradicción, sin sustento demostrativo, podría dictar una no vinculación? A mi consideración es muy complejo. Como órgano jurisdiccional es bastante complejo para él también. Por eso hay que centrarnos siempre que si nosotros vamos por una no vinculación, debemos de aportar medios o datos de prueba. En el supuesto que establecía, realmente debe estar probado que el imputado no estaba, que no fue él, pero de manera plena, completa, sin duda. Pero si nosotros le dejamos duda al juez de control, lo único que vamos a propiciar es que dicte la vinculación al proceso. Porque al juez para eso se le lleva la audiencia inicial. La audiencia inicial, como lo decía en el artículo 211, se va a centrar en la etapa de investigación. La investigación no es más allá de una indagatoria, de buscar a través de antecedentes de investigación, aportar líneas de investigación o demás actos que tengan que ver, lo repito nuevamente, con la investigación, para poder esclarecer el hecho, para procurar que el culpable no quede impune. Y bueno, ¿cómo podría resumir lo que he dicho anteriormente? Como operadores del sistema, al menos me refiero a los defensores, hay que centrarnos en investigar. Hay que centrarnos en aportar datos de prueba a la carpeta de investigación. Hay que centrarnos en ofrecer medios de prueba, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que la ley establece para tal incorporación. Y también hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos y cuando lleguemos a la audiencia inicial, esto es vinculación a proceso, hay que ser objetivos con lo que tenemos. Si no tenemos nada, no hemos aportado nada, y aún así nosotros lo he visto, nosotros nos ponemos en contra del juez solamente por defender al cliente, sin tener sustento, realmente nos vemos mal. Denosta una falta de técnica de litigación. Pero si por lo contrario, como defensores, aportamos datos de prueba, medios de prueba a la audiencia inicial,
contrariamos con sustento demostrativo bajo un estándar mínimo en la audiencia de vinculación a proceso, entonces va a ser más factible que el juez pueda emitir un auto de no vinculación a proceso. Pero sin todos estos elementos, ¿cómo el juez de control va a poder emitir? Porque también hay que esperar la réplica del agente del Ministerio Público, y normalmente la mayoría de las réplicas van en el sentido de que la defensa no sustenta sus manifestaciones. La mayoría de las vinculaciones a proceso que existen es bajo el principio solamente de contradicción. Es complejo o es difícil ver que se haga una labor de litigación estratégica con la finalidad de aportar datos o medios de prueba para desvirtuar, en ese caso, la solicitud de agente del Ministerio Público para vincular a proceso. Y que realmente se desprenda un debate en el que el juez pueda obtener información, porque finalmente el juez va a obtener información. No pasemos desapercibido que el Código Nacional establece que el dato de prueba es simplemente la referencia a un determinado medio de convicción, que aún no ha sido desahogado al juicio, en audiencia, ante el órgano de control. Es simplemente una enunciación de lo que está contenido dentro de la carpeta de investigación. Recordemos que el antecedente de investigación es eso. Es un registro que está contenido dentro de la carpeta de investigación. Y el dato de prueba es simplemente esa enunciación de ese registro. Como dato de prueba, ¿qué podríamos utilizar para desvirtuar lo que por formulación de imputación se le atribuyó al imputado y que por exponer datos de prueba para vinculación a proceso se estableció por cuanto hace agente del Ministerio Público? Por eso debemos de ser objetivos. ¿Cómo obtener la no vinculación? Con sustento demostrativo, con plenitud de datos de prueba o medios de prueba. Que no quede duda, que no haya lugar a duda. Solamente así vamos a obtener una resolución favorable. Si nosotros damos lugar a la duda dentro del juez, lo que vamos a precisar es que el juez necesita dictar la vinculación para establecer un plazo de cierre de investigación. Obviamente no hay que pasar desapercibido que también se imponen medidas cautelares para que el imputado siga compareciendo a audiencia, ya sea que de acuerdo a cómo el imputado haya solicitado su resolución de la situación jurídica, es que ya sea antes de vinculación se discuta la medida cautelar, o si solicitó que sea resuelta en ese mismo momento, pues después de la vinculación. Esto para permitir que el imputado siga compareciendo a las audiencias, a las siguientes etapas procesales. Pero bien, no me gustaría pasar desapercibido esto. Como litigantes debemos de buscar no solo estudiar o cuestiones de ese tipo, sino perfeccionar la técnica, la objetividad con la que nos conducimos en este sistema. Bien es claro el sistema de lealtad entre las partes, el principio de lealtad entre las partes. Tampoco queramos ir a sorprender a los jueces, porque desafortunadamente la experiencia de estar siempre delante de estos casos, pues les da mayor facilidad de detectar cuando se les intenta sorprender, cuando se sabe que el litigante está careciendo de una técnica, que no se está haciendo cargo de la defensa técnica y adecuada. Bien, espero que este video les haya servido al menos para profundizar o orientar lo relativo a la no vinculación. Es para mí un gusto tratar de compartir a ustedes lo poco o lo que tengo por experiencia o conocimiento, siempre con una finalidad de que todos aprendamos, porque el de la voz también aprende. Mi nombre es Fernando Rosales y les pido se suscriban a este canal, le den me gusta a este video y sigamos compartiendo más información relativa al derecho, principalmente al derecho penal. Les invito a que me dejen un comentario expresando su opinión y recordarles que nos vemos en el próximo video.